¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista de la semana. Una entrevista que más que una entrevista va a ser una tertulia en la que se nos va a colar el duende del carnaval, se nos cuela Don Carnal, ya se nos ha colado de hecho en la programación de Telearacena de esta semana y en la que nos trasladamos hasta el Teatro Sierra de Aracena. Todavía quizás no lo hayan percibido, pero muy pronto lo van a ver. Tenemos esta semana una programación especial en Telearacena que iniciamos el pasado martes, en la que iremos recordando, iremos tirando de la nostalgia para rememorar aquellos años de carnaval, como bien dice el nombre y la cabecera que marcará todos estos espacios. Recuerdo aquel carnaval, pues recordando aquellos carnavales vamos a ir recorriendo el mes de febrero a través de esos espacios en los que ya en esta semana hemos podido ver algunas de las agrupaciones, las primeras en la Plaza de Toros de Aracena y después esas actuaciones de esas peñas del carnaval en la Plaza Marqués de Aracena. Iremos recorriendo la historia del carnaval a través de ellas hasta llegar a nuestros días. En este año especial en el que sin carnaval nos quedaremos, sin peñas aquí en el teatro y sin desfile, pero por supuesto no va a decaer el espíritu del carnaval en todos nosotros. Aracena es carnavalera y así lo vamos a vivir a través de Telearacena. No solo ese espacio que le hemos estado ofreciendo a lo largo de estas semanas, el que vamos a tener en este mes de febrero, sino también entrevistas aquí, en este magnífico espacio que nos ofrece el Teatro Sierra de Aracena, y más sorpresas que iremos desvelando a medida que avance este febrerillo el loco. Nos encontramos, como decía, en el Teatro Sierra de Aracena, sí, es cierto, y lo van a ver. Se abre el telón, patio de butacas vacío, pero este escenario muy lleno de historias, de anécdotas, de ganas de compartir, de contar, de mostrar fotografías, imágenes y todo lo que nos hará pues recordar esos carnavales de Aracena. Para eso nos acompañan pues los carnavaleros de Aracena, algunos de ellos, porque son tantos que tampoco podríamos tenerlos aquí a todos, pero sí tenemos a algunos de ellos y iremos ofreciendo en futuros espacios de esta entrevista. La semana que viene tendremos un nuevo encuentro aquí, pues la opinión y las anécdotas y las historias de algunos amigos más del carnaval. Comienzo por aquí, por quien más cerquita tengo, Mario Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Loli? Bueno, él es carnavalero, aunque él es de todo. Mario está en todos los fregados, pero sí que ese espíritu del carnaval hace que te tengamos hoy aquí con nosotros. Bueno, el carnaval para mí ha sido importante durante mucho tiempo de mi vida. Es verdad que ya llevo un montón de tiempo un poco alejado de este círculo, pero bueno, en aquellos años lo viví muy bien y la verdad es que siempre un cierto espíritu carnavalero queda, ¿no? Saber que los días que hay carnaval los amigos están por ahí y eso, pues cierta picazón te entra en el cuerpo y a veces entran ganas de salir, echar un ratito con ellos y ver lo que hay. Pero sí, la verdad es que mi espíritu carnavalero
ha sido muy grande y durante mucho tiempo. Bueno, y sobre todo vamos a aprovechar, además del espíritu de Mario, vamos a aprovechar su memoria, esa memoria histórica que Mario tiene y que nos va a traer seguro al recuerdo pues momentos que probablemente estén ahí un poco adormecidos, ¿no?, en esa memoria colectiva que tenemos aquí en Aracena. Bueno, verás, la memoria es de quien la ha vivido de alguna manera y después es de quien se la han contado, ¿no? Hay una parte que he vivido en los primeros años del carnaval, yo lo viví, entonces esa memoria la tengo más o menos trillada. Pero es verdad que ya hay muchas cosas que empiezan a irse porque, bueno, el tiempo pasa inexorablemente y uno va perdiendo facultades también con estas cosas y eso no tiene nada que ver. Seguramente contaré cosas que algunos no sepáis y me acordaré de cosas que algunos no hayáis vivido y que puedan ser interesantes para la gente que quiera recordar ahora mismo el carnaval. Bueno, pues hablaremos mucho de historia con Mario, también de momentos vividos desde su experiencia propia en el Rincón de Juan, que ha sido tu peña y tu agrupación. Desde el principio yo siempre estuve en el Rincón de Juan y he salido con ellos siempre, hasta los últimos años, ya te digo, en que me queda un poquito más fuera de juego, pero sí, yo soy del Rincón de Juan. Bueno, pues tenemos también con nosotros a otro carnavalero. Bueno, aquí si empezamos a tirar, decir quiénes son los carnavaleros de Aracena, pues empiezan a salir los nombres. Aquí a mi ladito también cerquita, aunque con las distancias obligadas, está Luis Orquín. Luis, carnavalero, activo, de chirigota, de comparsa. Te recordamos en el paso por varias de ellas, Canta el Gallo, Tito Rupi, la comparsa. Pero además, autor de carteles. Decorador de la cebolla, le has dado esa chispa de color y de diseño a nuestra cebolla del carnaval. Seguro que también ha sido escenógrafo, más de una escenografía se habrá currado un artista como Luis Orquín, y bueno, también con una trayectoria en el carnaval que hará que tengas por ahí también muchos datos que ofrecernos. A ver, mi memoria es mucho más reciente que la de Mario, por ejemplo. Yo he vivido más de lleno el carnaval estos 10 últimos años, estos 10, 12, pero sí que es verdad que siempre está ahí, ¿no? Y sobre todo estos últimos años en cuanto a tirón de agrupaciones, cartelería, todo. Entonces sí que es verdad que ahora estoy un poco más vinculado que cuando era más pequeño, ¿no? Sí que es verdad que estos últimos años han sido más cercanos al carnaval y sobre todo a eso, a mis grupos, a esas actividades que hemos hecho durante varios meses antes de cantar, que es montar la escenografía, preparar un disfraz, todo. Al final son muchas cosas, pero bueno, la verdad que es bastante... Implicado siempre. Sí, siempre. Bueno, pues Luis nos va a contar también sobre todos esos aspectos, ¿no?, de cómo ha evolucionado el carnaval en cuanto a eso, a escenografía, a tipos y muchos detalles muy, muy curiosos. Y tenemos allí al otro extremo a un carnavalero que es tan carnavalero que no ha podido evitar venirse con un toquecito de disfraz, Eduardo Nevado. No podíamos evitarlo. Y luego después de que he tenido que vivir los carnavales en Halloween, porque allí los carnavales no existen como tal. El año pasado celebré mi cumpleaños allí con una fiesta de carnaval, porque digo, aquí, ¿qué pasa? ¿Que no es más que se disfraza a la gente en Halloween? Esto no puede ser. Ni tendrán la gracia en San Francisco, que es donde has pasado los últimos meses de tu vida, hasta que te hemos rescatado aquí en Aracena, Edu, ni tendrán la gracia, ni el arte, ¿no? Eso es algo que es muy nuestro, muy de aquí de Andalucía y es muy complicado. Incluso otros tipos de carnaval, como por ejemplo Brasil van más destinados, bueno, pues a lo que es el baile, más dedicado al baile, a la exuberancia, por ejemplo, de Las Palmas, con los trajes y vestidos de las reinas y del carnaval y demás, pero esa gracia de la chispa carnavalera de Andalucía es muy nuestra, ¿no? Y no es entendida en todas partes tampoco. No, para nada, esto solo lo entiende quien lo comparte. Así es. Bueno, Edu, has sido concejal de festejo muchos años y has estado en plena organización de muchos carnavales, cuartetero, presentador, no sé si pregón también, o sea, también pregón, o sea, has tocado todos los palos. Mayor, también fui un año. Y cebollera mayor, que eso ya es inédito, porque bueno, creo que ha sido la única cebollera mayor masculina, eso es. Bueno, pues eso ahora recordaremos esa historia y ese momento, a qué año nos remonta.
Pero bueno, sí me gustaría, en primer lugar, agradeceros a los tres que nos acompañéis esta noche en este programa tan especial que queremos hacer llegar a los aracenenses en general y sobre todo a los carnavaleros que están con esa cosita que nos decía Mario, ¿no? Esa cosita en el cuerpo de falta de carnaval. Bueno, pues vamos a darle un poquito de alivio con este programa. A mí también me tocó algún año ser concejal durante el tiempo de carnaval, quizá en unos momentos duros, pero fui concejal durante el carnaval y participé en su organización. He sido también pregonero y también he hecho algún cartel de carnaval, ¿eh? Anda, pues es que no os he pedido el currículum antes de venir, pensaba que lo sabía, pero se me escapaban muchos detalles, o sea, también cartel de carnaval, sí. Bueno, ahora recordamos un poquito eso, pero sí me gustaría empezar un poco por la base, ¿no? Hemos visto imágenes en esa cabecera del año 2002 en la Plaza de Toros, decía Edu, fue el último año de la Plaza de Toros. Y estabas tú ahí subido en el escenario, somos los que somos, era el nombre de esta peña, de esta agrupación, ¿no? Pero el carnaval de Aracena hay que echarse más atrás, mucho más atrás, ¿no? ¿Cuál es su origen, Mario? ¿Cuándo empieza y quiénes son sus impulsores? Te refieres al carnaval actual, ¿no? Porque antes de eso también hubo carnavales, había otras épocas de carnavales. Es interesante también que hablar de todo eso. Que os interrumpa, pero porque esto, quien puede hablar es Mario, evidentemente, pero me gusta resaltar que Aracena ha tenido carnaval siempre, que no es una cosa de los 83 para acá. No, antes de la guerra. En el siglo XVII, ya la Madre Trinidad, cuando en ese libro, esa geografía que le hizo el padre Lorea, contaba que por las puertas de su casa pasaban los carnavaleros blasfemando contra Dios, etcétera, etcétera, y ella rezaba para que eso se terminara, ¿no? O sea, quiere decir que había carnaval en aquella época y ese espíritu estaba en la calle, y hablamos de los primeros años del siglo XVII, ya nació en 1604. Me has asustado cuando has dicho Madre Trinidad y he pensado que fue la impulsora del carnaval. No, ella fue una de las negacionistas, pero de alguna manera el carnaval también tiene que tener de todo. Y después hubo carnaval durante muchas épocas, en la última que yo tenía constancia es durante la época de la República. En los años 30, los primeros años de la década de los 30, hubo carnaval en Aracena, se conservan algunas letras de aquellos carnavales que tenían que ir selladas por el ayuntamiento para poder cantarse por ahí, porque existía una censura sobre lo que se podía decir o no en el carnaval en la propia República, para que veáis un poco dónde estaban las situaciones, ¿no? Desde entonces la verdad es que el carnaval desapareció, la guerra civil terminó con todo esto y en Aracena se recuperaron en 1983. Aquellos años, desde el 78, 79, y el 82, cuando el PSOE empezó a gobernar en algunos pueblos, en España, etcétera, etcétera, se retomaron muchas tradiciones. Es verdad que entonces una de las cosas de los impulsos políticos que se dieron fue a que la gente recuperase cosas que se habían hecho en otra época y que se habían roto durante la guerra, y los carnavales fue una de esas cosas. Se aprovecharon para muchas más cosas, de Semana Santa, de fiestas, de festejos de algunas cosas que se habían perdido y que se recuperaron, pero el carnaval fue una de ellas, y en el 83 se recuperó en Aracena. Se recuperó de una forma muy sencilla, o sea, verás, tampoco fue una cosa espectacular, se puso un escenario en el paseo y allí es donde se hizo un poco todo lo del carnaval, pero la presentación del carnaval se hizo en el cine de Aracena, que todavía existía el cine de Aracena. El pregón lo dio José María Borrachero y hubo reinas del carnaval, me parece que fue Rafalita, la primera reina del carnaval o algo así. Creo que, por lo que hemos indagado ya por ahí, quizás Ana Tello fue la quizás, primera. Sí, es posible. Creo que Mari Carmen, no lo recuerdo, pero el apellido me falla, Garrote, se sacaban en aquellos años... La hermana de Francis Garrote, que es un carnavalero de hoy día, creo que fue se sacaban en aquellos años un programa, y creo que ahí pueden venir los nombres y eso. Creo que lo tengo en algún sitio en casa, pero Mario, que te vienes la semana que viene otra vez, ¿eh? Como no digas que te has dejado libros por ahí atrás. Sí, me deja mucha información. Quería contaros un poco ese tema, ¿no? O sea, la presentación se hizo en el cine Aracena y después el concurso se hizo en el paseo. Y fue espectacular, o sea, el pueblo se volcó en eso. Hay fotos de aquellos años en el que está el paseo lleno de gente con las agrupaciones cantando en ese pequeño escenario. El escenario no estaba delante de Roncero y aquella zona, es donde se puso mirando hacia afuera, no se puso donde estaba el palco de la música, ¿no? Que parecía un poco más lógico, pero estaba demasiado alto y demasiado lejos de la gente. Se decidió bajarlo y ponerlo a la altura de los demás. Participaron 4 agrupaciones y fue una cosa espectacular. O sea, yo recuerdo aquello como uno de los momentos importantes en mi vida, ¿no? Yo tendría 18 años cuando
18, 19 años cuando salió el carnaval, 18. Qué bonito, porque aquello sería como un grito a la libertad también, ¿no? Porque claro, que es un poco la seña de identidad del carnaval, ¿no? Ese grito a la libertad, que en esos momentos yo imagino que ya en el 83 no habría censura en las letras de las agrupaciones, ¿no? Bueno, había una especie de autocensura todavía, de forma de... Había miedos, o sea, realmente el periodo de transición, que más o menos se considera desde el 75 hasta el 80, 82... En aquellos años todavía permanecía un poco en el espíritu de la gente, ¿no? Había ciertos miedos a decir cosas, a contar, los temas se tocaban un poco más como transversalmente y sí es verdad que se contaban muchas cosas sobre gente, sobre cosas simpáticas que habían ocurrido o se les daba un toque simpático a cosas que habían ocurrido, pero el tema político quizás no era de las cosas que más se tocaban. Ya eso hay que esperar hasta el 85, 86, 87, en que ya sí que empieza un poco a hacerse una crítica más propia de los carnavales hacia las instituciones que nos dirigen, ¿no? Y eso es evidente, pero es curioso cómo fue naciendo en aquellos momentos de una forma muy popular, muy sencilla. Se tuvo que nombrar una comisión, se nombró gente para que organizara, gente desde el ayuntamiento tuvo que participar. Es verdad que las propias gente del ayuntamiento entonces tampoco sabía muy bien cómo se podía hacer eso y fue un rodaje que duró unos años hasta que el carnaval empezó a tomar su propia iniciativa, se desvinculó del ayuntamiento, aunque el ayuntamiento evidentemente tiene que participar en estas cosas, como participa en la Semana Santa, como participa en las ferias, bueno, la feria la organiza el ayuntamiento, en otras actividades que sean más de barrios, por ejemplo, cosas así, pero había una comisión que estaba anexa, ajena al ayuntamiento y que se encargaba pues de recuperar, de conseguir dinero, de elaborar las carrozas, de buscar las damas, porque el carnaval ha sido machista desde el principio, las primeras agrupaciones eran todas de hombres, la primera de mujer no salió hasta finales de los 80, el 88, 89, ¿no? Que fue cuando salieron las chicas del Bataclan, que las fomentó el colegio, el centro de adultos. No sé, hay una serie de cosas. ¿Os empezáis a acordar vosotros? El 89. Hay una serie curiosas ahí que se pueden contar todavía. Más adelante, años 90 ya, ¿no? Años 90. Pero bueno, contad vosotros también. Contad vosotros. Nos interesa muchísimo esta esta primera etapa, además es crucial, ¿no? O sea, es muy importante. ¿Quiénes fueron aquellos primeros impulsores? Nos hubiese gustado tener aquí alguno de los que creo que fueron ese motor, no sé si quizás el trompe, ¿no? Como le conocemos. Sí. Había una agrupación que eran los Caballeros del Molino, que eran una gente que se reunía en el bar El Molino. Evidentemente ya no existe, el bar El Molino estaba en las callejas, donde están los bares, y junto a la Peña Bética antigua, aquella que tiene todavía el escudo del Betis por ahí, al lado había un bar que era El Molino de Fabi, donde se juntaba una serie de gente que decidieron hacer una agrupación, gente pues un poco extraña, ¿no? Ahí estaba el trompe, estaba Antonio Campos, no sé, gente que uno no se imagina en el carnaval, pero que evidentemente han tenido su paso por ahí. Los Caballeros del Molino, los Paletos, que fue una agrupación que salió muy interesante, donde estaba Rafael Vega, uno de los que, fíjate tú, uno de los que podían haber estado aquí y podían estar, ¿no? En cualquier momento, que recuerda de aquellos años. Los Romanos, que fue una agrupación también curiosa, que quizás saliera ese primero y el segundo año y después ya no volvió a salir más. Y los Islaches, ¿no? La de los Islaches también, que salieron por otro lado. No sé, hubo una serie de gente ahí muy interesante, muy curiosa, que dieron pie a un carnaval nuevo, diferente, distinto y que empezó a crecer a partir de sí mismo. Sí es verdad que en aquellos años, la gente que después fuimos llegando, empezábamos a beber de otro carnaval, que era el de Cádiz. El carnaval de Cádiz no lo habían televisado nunca, pero a partir del año 83, quizás 82, 83, empezaron a televisarlo. Por lo menos ponían la final, o algunas agrupaciones de la final. Y yo recuerdo de haber visto algunas cosas de esas que sirvieron para que después el Rincón de Juan, en la dirección de Pío, por supuesto, que era el que tocaba la música y el que sabía hacer todas esas cosas, y con el aporte de todos los demás, de Pepe Dorino, de Fran, de Pasota, de Durán, de todos los que hemos estado ahí, fuimos bebiendo del Carnaval de Cádiz para adaptar un poco sus músicas, sus letras. Las primeras músicas que nosotros cogíamos eran del Carnaval de Cádiz, o sea, eso es evidente, o sea, era difícil sacar músicas nuevas, ¿no? Después ya se han ido creando, el carnaval también ha ido creciendo por ahí. No sé, hay un montón de circunstancias ahí curiosas que pasaron en aquellos años del inicio del carnaval. Circunstancias también adversas, ¿no? Hace un momento hemos estado hablando, Edu y yo, que yo creo que fue en el primer año del carnaval, cayó una nevada tremenda el día de carnaval, creo que era el sábado por la tarde,
y se produjo entonces pues un incendio en el que 2 niñas murieron asfixiadas por el humo, ¿no? Fue una cosa tremenda que anuló y rebajó todas las cosas de las que estaban lo que se estaba haciendo, ¿no? Aquellos años fueron una circunstancia un poco dura, pero que forma parte también de la historia de nuestro carnaval. El carnaval ha tenido que vencer muchas dificultades para seguir manteniéndose y las que le quedan. Y ojalá sea capaz de vencerlas todas y sea capaz de mantener ese espíritu festivo, crítico y artístico que caracteriza a un buen carnaval. Podemos decir entonces, Mario, que la primera etapa del carnaval son del carnaval que hoy conocemos. Hemos dicho que hubo anteriormente otras experiencias, pero esos años 80 y 83, esa primera etapa de evolución a partir del año 83, en los años 80 digamos que hubo un carnaval. No sé si después ya en los años 90 hablamos de otra etapa y otros cambios y otra evolución. El carnaval empieza con, yo creo que una especie de arranque importante, que es el que le dan estas agrupaciones y ese encuentro en el paseo. Y a partir del 89 surgen 2 agrupaciones que yo creo que, no sé si las 2 coincidimos, el 89, no, el 86, perdón. En el 86 salimos 2 agrupaciones, no sé si salimos los 2 a la vez o una salió como restos de una anterior y otra de restos de otra anterior, cómo fue eso, pero que entonces había como 2 focos de atención en el carnaval, que era la comparsa de los Guerritas, la comparsa de Miguel, el director que está aquí en el teatro, ¿no? Miguel Sánchez. Fue una cosa espectacular. O sea, esa gente hacían unas músicas y unas voces que para mí eso era de las cosas más bonitas del carnaval, pero eran nuestros rivales. O sea, el Rincón de Juan era un poco la otra parte. El pueblo casi se dividía, ¿no? O eras de este o eras de lo otro. Era difícil acoger a los dos. Eran 2 estilos diferentes. Como efectivamente. Comparsa y chirigota, ¿no? Planteaban un poco el competir cuando cada uno llevaba su línea, su aire diferente. Incluso, bueno, hubo situaciones también extrañas, ¿no? Hubo un año en que el jurado daba unos premios, le dio el premio a la comparsa ese año y hubo unas protestas enormes por parte de la gente. Iban de muñecas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya empieza la memoria. Un disfraz años espectacular, un disfraz espectacular. Unas muñecas que tenían un columpio donde iban moviéndose. Eran muñecas de porcelana, ¿no? Se movían también. Era algo genial. Y le dieron el premio a ellos porque tuvieron una actuación magnífica, ¿no? Pero la gente o alguna parte de la gente, quizás la que más ruidosa, también protestó contra eso, y cuando recogieron el premio, recuerdo que Miguel, en una cosa que él y yo hemos hablado muchísimas veces, y recuerdo, dejó la escultura allí y dice, el premio no es nuestro, lo dejamos ahí y se fueron, ¿no? Miguel, ¿dónde está Miguel? Fue una cosa espectacular aquello. Si estuviese no Miguel está por aquí, pero lo sí, es una cosa que hemos hablado y de la que nos acordamos algunas veces, lo hemos como ridiculizado esa situación, ¿no? Y sobre todo lo que hemos pensado es que, bueno, en aquellos años los dos metíamos un poco de rivalidad, es cierto, supongo que la gente que son del Madrid o son del Barcelona tienen que hablar contra el otro y nosotros lo hemos hecho todo, pero yo creo que ese nivel, esa competitividad que había entre las dos agrupaciones hizo que muchas crecieran bastante más también y fue muy interesante para esto. Sí, eso siempre, el tema de los concursos, si benefician o no, ¿no? Es que a día de hoy sigue pasando, o ha pasado, hubo una época, bueno, no hace mucho, hubo una época entre 2 chirigotas, que sí que es verdad que tenían también su rivalidad, y luego cuando volvió a surgir la comparsa y demás, yo recuerdo ese pique, pero ya no por parte de nosotros, sino por parte de la gente. Lo que dice Mario, había más que nada 2 bandos divididos, ¿sabes? Y siempre había pero también sirvió mucho para que las demás agrupaciones, no se puede decir que se lo trabajen más, sino que al final ya es un nivel más alto. Al final salen 6, salen 7. Bueno, en la época que hemos tenido agrupaciones que han salido 2 o han salido 3 grupos, sí que es verdad que eso también hizo que resurgieran otra vez más agrupaciones que estaban ahí en el dique seco, ¿no? Entonces también sí que es verdad que esto ha sido un poco, yo creo que por racha. En la época de los 90, luego a lo mejor, luego cuando empezó el punto, que también hubo ese cierto pique a lo mejor entre el punto y el Rincón de Juan, creo yo, no sé. Yo creo que han sido eso, diferentes épocas, pero que ya no crean las mismas agrupaciones, sino la misma gente.
Yo creo que más allá de... Sí, que normalmente en las agrupaciones ha habido unión siempre, claro, siempre, ¿no? siempre. Es lo que Y un pasa. mismo interés, Sí. ¿no? También, No creas que siempre existe así, pero bueno, es algo que No, defendemos sí, que debe ser así y lo dejamos ahí como planteando. El carnaval además tenía otra faceta, o sea, la parte de las agrupaciones era una, Sí. pero el carnaval de calle era importantísimo. El desfile de carnaval en aquellos años, yo recuerdo calles de Aracena llenas de gente disfrazada, gente que venía de otros pueblos a disfrazarse aquí, porque todavía no había carnavales en otros pueblos. Eran espectaculares los disfraces que yo vi en aquellos años, ¿no? Era una cosa magnífica. Incluso la cabalgata de carnaval se hacía casi organizada, ¿no? Cada uno tenía aquí en su sitio, íbamos, y hasta que, bueno, de alguna forma siempre estábamos los que intentábamos romper eso, irnos a un sitio, pararnos en otro, y poco a poco fuimos cambiándolo, pero era una cosa espectacular. El tema de las damas, ¿no? Como digo, el carnaval ha sido machista y ha tenido siempre sus damas de la cebolla, pero no sus damos de la cebolla, hasta que afortunadamente tuvimos a un Edu que fue capaz de romper cualquier prejuicio que hubiera sobre ese tema, ¿no? Y ahí lo tiene, que ha sido uno de los grandes del carnaval. El carnaval ha tenido otro tipo de cosas, se organizaban cosas antes para que hubiera carnaval, fiestas, bailes, cosas así para sacar dinero, para que hubiese, para poder hacer las carrozas, llevarlo. Y después otra parte importantísima para mí en el carnaval de Aracena, que es la cebolla. O sea, el entierro de la cebolla ha sido espectacular desde el primer año, cuando Adón se encargaba de hacer la cebolla. Hemos estado hablando de una que hizo de hawaiana, pero antes de eso hizo otras cebollas que fueron verdaderamente espectaculares. Ese camino que se hacía desde aquí hasta Marimateos, donde se hacía el carnaval de la cebolla en los primeros años, algo que después se rompió, se perdió y no se pudo hacer más, era algo, yo creo que masivo, ¿no? Iban tanta gente de aquí, o sea, y las agrupaciones por allí iban de un sitio, cantaban en uno, tocaban en otro, iban moviéndose. Había un juego, verás, igual yo lo recuerdo con cierta nostalgia de que entonces se hacía de una manera, a lo mejor ahora se hace igual, o se hace igual de espectacular, pero yo no lo estoy viviendo de esa manera. Yo recuerdo lo que te digo de aquellos años, ¿no? La participación de la gente en el carnaval era muy alta, en todos los niveles. No, yo creo además que muy esa alta nostalgia a otros no es solo perfiles. tuya, sino ahora mismo precisamente le enseñaba a Mario una foto con Carlos el panipero, los dos chiquininos delante de la cebolla, año 91, y bueno, esos años yo los recuerdo con muchísima ilusión, lo recuerdo yo, que eso está en el sentir del pueblo todavía, esos años grandes del carnaval, que sigue siendo, que tú ves ahora el desfile de carnaval y es tremendo, dentro de esa anarquía que tiene el carnaval como bandera, ¿no? En todos los sentidos. Antes hablaba Luis también del tema de que, bueno, pues que unos años sube, otros años baja, unos años hay 2 agrupaciones, otros años hay 12, como 11 o 12 sí, como hubo un año, y además con muy buena calidad, ¿no? En definitiva, esa es la estructura del carnaval, esa anarquía que lo sigue manteniendo, pero que sí que es cierto que dentro de esa anarquía necesita una especie de gobierno que eso lo lleve adelante de una forma como se llevaba en los primeros años bueno, después de que se instaurara la democracia, que es necesario. Y es que yo entiendo que todo evoluciona, evidentemente. Todo viene también desde una, ¿cómo diría yo? Unas raíces. Al fin y al cabo, cada pueblo tiene su carnaval. Aunque luego bebiéramos mucho de Cádiz, aunque luego bebiéramos de la estructura de una murga, las primeras murgas cantaban sus coplas, sus letras, pero no tenían que tener 2 pasodobles, 2 cuplés o un popurrí. Antes, bueno, pues yo ahora estos días que estoy leyendo libretos antiguos y cosas de estas, pues son coplas que nada tienen que ver con esa estructura. Sin una estructura que es la estructura heredada de Cádiz, ¿no? Que decía claro, Mario. Entonces, bueno, pues que sí, que hemos ido evolucionando, que antes se cantaba mucho, por ejemplo, a la gente del pueblo, a los hechos del pueblo, que ahora se han vuelto las chirigotas y comparsas mucho más generalistas en los temas a los que les cantan, ¿no? En fin, todo eso es fruto de una evolución. Antes se cantaba en una nave porque no había teatro, y luego ya tenemos teatro y podemos hacer las cosas en el teatro. Hay gente que antes gritaba y criticaba al ayuntamiento porque no tenemos teatro para poder hacer, y ahora estamos volviendo a querer la nave y a querer la carpa. Eso es el carnaval.
Sí, el carnaval es protestar contra lo que hay. Sí. Una protesta Sí, continua. evidentemente, es intentar modificar las cosas. Sí. A las agrupaciones aquí en Aracena, en los primeros años se llamaban las murgas, porque en Huelva son murgas, las que cuando hay murgas y comparsas, ¿no? Pero aquí, cuando empezamos a beber de Cádiz, queríamos llamarnos chirigotas, o sea, no queríamos ser como las de Huelva, sino como De las de hecho, Cádiz. antiguamente en Huelva- Cádiz también eran murgas, antes de la guerra. El concepto de... El concepto sí. antiguo es la murga. pero bueno, a partir de Paco Alba Cambia, se convierte en chirigota cambia. y comparsa, Sí. que son diferentes. Entonces, para nosotros queríamos ser chirigotas, no murgas, Sí. ¿no? Era una especie de romper también, ¿no? Con lo Sí. que teníamos aquí cerca, con lo que una de las cosas que siempre nos ha enfrentado con Huelva, el tema del nombre de la sierra, sea de la Sierra de Aracena, la Sierra de Huelva, la Sierra de Aroche, la Sierra de lo que sea. El patrimonio que tenemos son nuestros nombres, pero los nombres no son nuestro único patrimonio y tampoco son lo que nos dan el patrimonio, así que a veces hay que defenderlo, pero a veces tiene que darte igual el nombre que tengamos o lo que sea. Pero sí que nos hacía luchar contra Huelva, ¿no? Ese decir, nosotros no somos murgas como vosotros, somos chirigotas, que es algo diferente. Fíjate tú qué tontería también, ¿no? Pero no sé, hay cosas ahí en el carnaval peñas, que quedan... ¿no? Las peñas, ¿cuándo se han denominado Sí, peñas? no, ¿no? las peñas en sí. Las ha sido peñas siempre el nombre de era la un peña. grupo Eso es. que La sacaba peña diferentes va más chirigotas. allá Sí. de la Sí, agrupación. La peña La Parrita, la peña Rincón de Juan, la peña del Punto, las peñas, yo qué sé, había un montón de peñas y ha sido interesante, ¿no? Digamos que la peña chirigota portuguesa. que es el concepto de... Pero peña puede ser tanto comparsa como chirigota. Como digamos. coro, como cualquier... La peña era el grupo de gente y Sí, después cada uno sacaba por lo que quería, hasta cuartetos. Exacto. Que Y hasta también- coros hemos tenido. Que también ha sido algo que rompió Edu, ¿no? El tema de los Otra, cuartetos. Edu Otra de es las un cosas. rompedor nato, Edu. O sea, Ese es el fuiste espíritu del cebollera carnaval. mayor, fuiste Ese es el espíritu del carnaval, romper. y después creaste un cuarteto, entró esa modalidad nueva muy bien. aquí, que ha sido, Me lo yo pasé creo... muy bien el año de la cebollera mayor. Aquel año... ¿Qué año fue, Edu? Eso fue 2008, creo, 2008 o 2009. Ahora estoy dudando, pero bueno, en cualquier caso hace más de 10 años ya. Bueno, ya terminamos la era de chirigota. Nosotros estos días ha salido en Telearacena, que criticamos mucho, por cierto, a Telearacena, porque creo que era el primer año de que estaba la tele local ahí. Total, que la criticamos muchísimo. Y salimos de gaitero y estos días ha salido en Telearacena, precisamente, ¿no? Bueno, pues la peña, somos los que somos, pues tuvimos años intermitentes, porque ya nos íbamos a estudiar, todas estas cosas. El último año que salió la peña fue en el año 2007, que nos llamábamos Cebolleros a la Romana. Íbamos como el Senado romano. Recuerdo además que fui a votar yo aquel año a unas elecciones, no sé si europeas o algo, pero ya por la mañana abrieron el colegio y fui a votar de romano. Yo, de esos detalles, todas esas cosas las tengo yo ahí. Y bueno, pues ese fue el último año, en 2008. Eso entonces va así. En 2008 fue cuando hice el pregón de carnaval, casualmente la pajarita esta de aquel año, y al año siguiente presenté el carnaval. Aquel año no había ya corte de damas, ya aquello desapareció, hasta prácticamente nuestros días, que hace un par de años se recuperó algo, pero bueno, de una forma muy... ahí con muchísimo trabajo, además que Inma Castizo tenía muchísimas ganas, mucho empeño, pero en fin, eso es algo que hay Se que recuperó darle una vueltecita y volvió a de caer, tuerca. ¿no? Se recuperó ese año por el empeño de Isma y volvió después a caer de nuevo. Es que eso no tiene que ser, yo pienso que eso no puede ser calzador, eso tiene que ser algo más, pues eso, pues ¿por qué no va a haber los damos del carnaval y el cebollero mayor? Pues aquel año fue el año, y entonces, bueno, pues yo presenté el carnaval aquel año y digo, aquí no podemos estar sin dama del carnaval. Tampoco hubo pregonero aquel año, hice yo el pregón aquel año. Aquel año hice de todo. Y hubo un momento, después del descanso, que todavía, bueno, pues claro, yo todavía no estaba en el ayuntamiento ni nada, pero la poca vergüenza seguía teniendo la misma. Entonces, pues me subí al escenario de cebollera mayor con un disfraz de El Punto, de un año que salieron de dama y reinas del carnaval. Ese año fue en el pabellón de deportes. Y bueno, pues iba yo con mi disfraz de cebollera y se subía al alcalde a ponerme la banda
y le planté 2 besos al alcalde que todavía se está acordando de los besos aquellos que le di yo aquel día. Yo creo que fueron más que 2 besos, porque hubo hasta un achuchón de, Sí, piernas así por sí, encima y todo. Sí, fue, mira cómo te acuerdas, ¿ves? Claro que me acuerdo, sí, yo creo que eso es de esos flashes, de esas imágenes que se quedan ahí para siempre, ¿no? Súper impactante y al mismo tiempo un momento muy divertido. Me acuerdo yo aquella tarde del desfile ya de carnaval, digo, porque la gente, pues te tienes ya que vestir para el desfile, Sí, no sé cuánto, ya te... Digo, pues me voy a vestir. Los amigos nos habíamos disfrazado todos de torero porque aquel año venía, el sábado del desfile, vino Ortega Cano a la Plaza de Toros. Y nos fuimos nosotros disfrazados, Ortega Cano, a la Plaza de Toros. Hicisteis el paseillo. Después de la corrida, nos fuimos al desfile y aquel año estaban las portuguesas vestidas de moteras, las moteras portuguesas, y se subieron conmigo a la carroza, todo el desfile como la reina. Vamos, bueno, que disfrute fue muy bueno. y que unión. Pero eso, hay que darle una vuelta de tuerca. Si este año tiene que ser los damos del carnaval, pues para adelante. Pues para adelante, a lo mejor triunfamos. Claro que sí. O a lo mejor triunfa elegir al público así sobre la marcha, aquella que está allí, aquel que está allí. Y tener el disfraz ahí preparado, y así tiene que ser el carnaval. Romper siempre es bueno. Hay una cosa que me gustaría hablar del carnaval, es que he dicho que el carnaval ha sido machista, que las agrupaciones eran masculinas hasta que salió la otra, pero recuerdo que en el 98 sacaron una canción después, al año siguiente, que decía carnaval del 98, nada más que chocho, nada más que chocho, que las agrupaciones eran todas de mujeres, salvo el punto, ¿no? Nada más que chocho y punto, ¿no? Decían, ¿no? Me pareció una cosa fantástica porque es verdad que hubo muchas mujeres en aquellos años y después ya había muchos más, ya la cosa ha cambiado bastante y la situación es diferente a como se hacía entonces. Pero me gustaría hablar de nombres de los que empezaron el carnaval, de nombres de gente que participó en su organización, no tanto ya como comparsas, como chirigotas o como agrupaciones, sino los primeros años de Luis Ramírez o de Narciso, que fueron importantes para que ellos tiraran para adelante con el carnaval, ¿no? Aquellos primeros concejales socialistas, por supuesto con el beneplácito de Paco Ruiz Bosque, ¿no? Que fue el primer alcalde, que quizás ha sido de los alcaldes a los que más se le criticó. Por supuesto, Manolo lleva muchos más años y las críticas a Manolo tienen que ser mucho más. Pero creo que las críticas que se hacían entonces al ayuntamiento eran unas críticas más políticas que las que ahora se hacen a Manolo, que son como menciones personales, ¿no? Una cosa así. No se critica tanto su función política como a la persona o nombrar a la persona. En aquellos años yo recuerdo, por ejemplo, que hubo un problema en el colegio porque no cabían los niños y había que ampliarlo, hacer la Julianita aparte, cuando se empezó todo aquello. Y había una letra que decía, ¿cómo era? Hace falta que el pueblo te pegue grito para saber que el colegio se queda chico porque los niños crecen y ustedes no. Una crítica política me parecía fantástica, ¿no? Una letra preciosa. Pues esa gente me parece importante nombrarla. Y después, por supuesto, a Tomás Carranza, que fue una de las personas que, sin ser de Aracena, pero que estaba en Aracena y que, por supuesto, ha sido de Aracena durante mucho tiempo, ahora vive fuera y aunque sigue teniendo una casa aquí, es uno de los que se movieron mucho por el carnaval. Era un gaditano que hacía muchas cosas por nosotros. Charo, una persona a la que siempre recordaremos, a Don con el tema de esto, y por supuesto para mí Rafael Trompe, ¿no? O sea, el Trompe con la ayuda de Antonio Jiménez, de Antonio Peña, de una serie de gente que yo creo que en aquellos momentos fueron capaces de impulsar el carnaval desde atrás. O sea, no lo impulsaban porque salían, sino que ellos se quedaban detrás y lo impulsaban, ¿no? A pesar de que después, cuando llegaba el desfile, como todo el pueblo se disfrazaba, ellos también, ¿no? Yo recuerdo un año que salieron disfrazados de banqueros, ¿no? Tirando billetes por ahí. Sí, una cosa fantástica, ¿no? Espectacular que hicieron. Me parecía que, hombre, nombrar esas cosas me parecía importante y hacerlo, ¿no? Lo hablamos al principio, ¿quiénes fueron los impulsores? Claro. O bueno, los impulsores, los de aquellos primeros años del 83 al 86, pero después los que han ido tirando, ¿no? Del carro. También en una época más actual ha habido. Y también a lo que decía Mario, porque yo tengo esa memoria, era chico, pero como siempre me ha gustado estar metido en todos los jaleos, pues yo recuerdo no solo eso, sino, bueno, pues los pintores de Aracena, que creo que como Mario León, los Rebola, todos siempre han estado pintando al carnaval. Luego, por otro lado, las costureras. Ahí tienes a Loli Jiménez, los disfraces tan magníficos que hacía, bueno, con otras costureras de Aracena, ¿no?
Entonces, que el carnaval ha sido un compendio del pueblo entero, porque el pueblo entero, bueno, la comisión del carnaval, yo recuerdo, como yo ese año de los banqueros no lo recuerdo, pero recuerdo otros años que iban disfrazados, bueno, las mayoretas, todo este tipo de cosas, que además le han dado un caché al carnaval de Aracena con su identidad propia, que es lo que yo siempre defiendo de las fiestas de nuestro pueblo, que no pierdan su identidad propia, que sí, que tenemos que beber de otras cosas, pero bueno, no siempre tenemos que bebernoslo todo. Entonces, ni es obligatorio beber de eso. Es obligatorio además, ¿no? O sea que... Entonces pienso que nuestras cosas tienen su raíz, tienen su esencia, que ahí es donde está el éxito después, porque, bueno, a la prueba nos remitimos, ¿no? De aquellos años de la cebolla que iba todo el pueblo a disfrutar de un día parecía una romería aquello o más, ¿no? Y bueno, pues pienso que esos años hay que, bueno, pues no volver, porque bueno, pues, aquellos fueron aquellos años y estos son estos, pero que bueno, una comisión que refuerce ese carnaval, como por ejemplo está una comisión de los Reyes, que bueno, pues estaba a ese nivel o más, como te descuides, ¿no? Con los eventos que organizaban a lo largo del año, como por ejemplo la elección de la reina y de las damas, que se hacía en una discoteca, y esa noche pues a beneficio de la Asociación del Carnaval, ¿no? Entonces, en fin, que hay muchas cosas que están ahí en el tintero, pero claro, las personas, ¿no? Son al final las que pues, tienen que tirar de todo esto. Pues sí. Y vuelvo a lo mismo, desde mi punto de vista, como Mario dijo antes, y yo como concejales que hemos estado en ese ámbito también, ¿no? En la organización del carnaval o apoyando a la comisión en el caso de Mario, pues realmente si tú no tienes ese grupo humano que organice, al final el ayuntamiento lo único que puede hacer es organizar un teatro, un poquito el desfile, pero no puede hacer carrozas, no puede hacer más nada. Entonces, ahí es donde está el pueblo, y el pueblo no debe desvincularse nunca de la organización propia de todos los eventos, ¿no? Porque es una fiesta de él y para el pueblo. El carnaval es una cosa demasiado seria para tomársela a cachondeo. Sí, claro. Quiero decirte que esto es una cosa que hay que tomársela bien, ¿no? Y hay que desvincularlo de la política. Si está en manos de los políticos, claro, depende de los políticos que estén. Sí. Tiene que estar en manos de la gente del pueblo, de la gente que se involucre, que quiera que siga el carnaval, que sean capaces de hacer cosas, que tengan imaginación, que tengan voluntad. Además, y eso es importante. Tú mismo lo has dicho, que en los años finales de los 80, principios de los 90, la comisión no tenía nada que ver con las agrupaciones. Entonces, el hecho de ahora decir hay que hacer una comisión no significa que sean los propios componentes de las agrupaciones, sino gente allegada, gente que le guste, porque hay muchísima gente que el día de la cebolla está, el día del desfile está, pero es lo que falta, un empujón de decir, venga, vamos a juntarnos 5, 10, los que hagan falta. Que no tengamos nada que ver con las agrupaciones, porque las agrupaciones al fin y al cabo hacen su carnaval, pero si no hay una comisión detrás, es lo que dice Edu, el ayuntamiento no puede dar ese 100% para que todo funcione. Ya da el paseo, da el teatro, da una carpa, un día de desfile, son muchas cosas. Entonces sí que es verdad que somos nosotros mismos los que yo creo que tenemos que empujar ese carnaval. Y yo lo hablo muchas veces, todos los años con todo el mundo. Es una cosa de todos, no solamente de los que estamos en las agrupaciones, porque el que te viene de fuera, oye, ¿y esto por qué no lo haces así? Si estás vinculado, te gusta, con una mano más siempre yo creo que se puede hacer algo. Entonces yo creo que está en todos que esto funcione, más allá de que luego un año salga mejor o salga peor, que haya más gente, eso es lo de menos, pero que funcione y que no se pierda, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Que siempre haya esa unión. Bueno, esa reflexión en torno a la comisión, llevamos ya años haciéndola y no acaba de llegar. Esperemos bueno, las cosas son como siempre, o sale o no sale, y el carnaval es tan libre como que puede funcionar hasta sin comisión. Puede funcionar, sí que es verdad, pero bueno, esta semana, estos días, este mes de febrero, vamos a recordar esos carnavales, aquel carnaval en el que había
comisión, vamos a recordar precisamente eso y vamos a ver cómo era aquel carnaval. Por lo tanto, reflexionemos y planteémonos, sobre todo todos los amantes del carnaval, bueno, pues que no estaría mal el dar ese paso adelante y crear esa comisión que impulse y dé esa parte que está faltando, ¿no? Además que se nota porque una comisión, como pasa con una hermandad, como pasa con la Comisión de los Reyes, como pasa con la Asociación del Cáncer, de la Asociación de Alzheimer, de lo que sea, todo lo que sea una asociación, al fin y al cabo, está moviendo al pueblo, pero durante todo el año. Entonces, eso es un calentamiento constante. Al final el carnaval, si tú no lo calientas durante todo el año, se cierne a lo que son las 2 semanas de carnaval, punto. Y las chirigotas, que tienen sus ensayos, y las agrupaciones, que tienen sus ensayos durante 3 o 4 meses, pero solamente las agrupaciones. Y luego la gente pues se disfraza un sábado de carnaval, va al baile, con su respectiva historia, que a eso es lo que se ha ceñido el carnaval. Eso no es el carnaval. Bajo mi punto de vista. Creo que tenemos que ir un poquito más allá porque es lo que, no solo lo que añoramos todos, porque un chaval de 15 o 16 años puede decir, ese era tu carnaval, eso ya no es carnaval. Pero si le damos un toquecito ahí de vuelta de tuerca, en los carnavales, eso que dice Mario, ahí he visto yo imágenes de Televico, antiguas y demás, que bueno, era impresionante, personas mayores, disfrazadas, y era como, hoy día tú no ves a nadie más de 45 o 50, como mucho ya disfrazado en el carnaval. Había peñas que se juntaban para disfrazarse en los carnavales, de gente más mayores. O sea, eso es, pero bueno, eso sí se ha perdido, eso sí, que es la parte en la que el bueno, carnaval se extiende a todas las edades y a todos los perfiles, claro, ¿no? claro. A mí no me gusta decir que se ha perdido, eso ha cambiado. ¿Ha evolucionado? Y ya está, ha cambiado de otra manera y puede ser mejor, peor, diferente. Y lo que hay también puede cambiar. Y lo importante es que cambie en función de lo que quiera la gente que participe, y eso es importante. Bueno, hemos hablado antes, ya algo ha tocado Edu, de los artistas involucrados en el carnaval y ahí le toca a Luis muy directamente porque, bueno, algún cartel del carnaval ha sido tuyo, has nombrado a otros artistas de Aracena que han dado vida a ese cartel. ¿Qué año fue el cartel de Luis? En el año 2012. 2012. Y bueno, la parte artística del carnaval también tiene un peso importante a nivel de cartel, la cebolla, el tema de disfraces, de tipos, ¿no? Has hablado de las costureras, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Luis, un poco de eso y de la evolución que ha tenido? Porque yo tenía otra idea y es que se había evolucionado hacia tipos muy espectaculares y escenografías muy espectaculares, pero ha nombrado Mario algunas por ahí de principios del año 86 que no se quedaban cortas, ¿no? Claro, yo creo que precisamente... Pues, para mí, o sea, de alguna forma, la que me queda en la memoria de siempre fue la presentación de los celtas. Los celtas. ¿No? O sea, aquel año de los celtas que salió el Rincón de Juan vestido de... Los celtas eran no los celtas, sino los paquetes de tabaco celtas, y éramos la imagen que estaba en el paquete de tabaco. Y el escenario, cuando se abrió el telón, eran los paquetes de tabaco y nosotros metidos dentro con el dibujo como si fuéramos paquetes de tabaco. O sea, todos los celtas cortos, excepto uno que era el celta largo. Y con los medios que había antes. Sí, yo recuerdo aquello, haberlo preparado de hierro, buscar la forma de quedarlo, de que quedara bien, ponerle los papeles para que quedasen, afirmarlos para que cuando te metieras dentro el papel no se hundiera o lo que fuera. Fue una cosa, para mí, una de las puestas en escena más espectaculares. Por supuesto, después había otras. Yo no te digo que ¿Cuáles recordáis vosotros? Recuerdo la de los gatos. Yo Uno de recuerdo los años, la Peña de la Parrita eran unos gatos, que era el escenario era una calle normal y corriente que tenía pues sus luces más o menos como fuera y un cubo de basura del que iban saliendo los gatos uno a uno y salieron todos los gatos desde el cubo de la basura. Fue una cosa espectacular, vestidos de gato. Yo creo que había puestas en escena muy buenas. Por supuesto, ahora también las hay. Yo recuerdo, por ejemplo, la que llevasteis a Cádiz. Sí, la del año de San Fermín con las chirigotas o las marionetas. Lo que sí que es verdad, ¿no? que antes con mucho menos medios y con mucho menos, no sé, yo creo que se hacían también cosas muy buenas. Has hablado tú de los celtas, que fue espectacular. Yo no lo recuerdo solamente por fotos y demás, pero me han hablado siempre como una de las más impresionantes. Pero las muñecas, los calimeros, ha habido grupos que yo creo que lo que es una puesta en escena en sí,
se lo han currado, no es solamente ahora, y ha evolucionado, como lo que hemos hablado, de diferentes maneras. De diferentes maneras, es verdad que el teatro también te da mucho más juego, a lo mejor antes en una carpa o en la plaza de toros tenías también tus restricciones a la hora de las medidas, pero aún así con ese poco espacio, yo creo que también la gente sabía trabajárselo para hacer una buena, ya no una buena puesta en escena, sino un buen disfraz, todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que es diferente lo que se hace ahora a lo que se hacía entonces. Lo que dice Edu siempre, de su identidad, porque sí que es verdad que aquí bebemos mucho de Cádiz, igual que en otras fiestas bebemos de otras ciudades, pero sí que es verdad que siempre tiramos para lo nuestro, ¿no? Y aunque hagamos cosas bebiendo de Cádiz y demás, pero yo creo que, por ejemplo, lo que hemos hablado de antes de las marionetas fue un trabajo de varios meses. Eso yo recuerdo esa puesta en escena, varios meses trabajándola con varios de la agrupación. Igual que la del año de Fermín que fuimos a Cádiz. Eso fueron meses de trabajo, de pensar cómo hacíamos eso, cuando eso era un andamio que había por detrás para que se subiera uno de los componentes, que era supuestamente el cornudo, porque nosotros íbamos de un cuarentón que iba a intentar ligar por primera vez con una mujer. Entonces, le dimos tantas vueltas a esa puesta en escena que dijimos, tiene que ser así, y al final, yo creo que son es eso, más tiempo en procedimientos que en lo que es la ejecución de ese trabajo, ¿no? Y al final, pues, sí que es verdad que quedan cosas muy vistosas. Y ya te digo, en los años 90 yo recuerdo en la Plaza de Toros muy buena puesta en escena. Me acuerdo del año de los marqueses, los franceses, a mí los franceses me gustaron. Fue también muy interesante. Yo recuerdo aquella noche, aquellas noches pintando hasta las tantas de la mañana sobre el plástico, el fondo que íbamos a tener después en todo eso. El disfraz de culo, era una pasada. El disfraz de culo... el disfraz de culo fue un disfraz muy surrealista. Como los aladinos, las moscas, la cigüeña. Bueno, espectacular, vamos. Yo de todo eso es que lo he vivido muy de cerca. Yo vivía encima de Loli Jiménez. Entonces yo estaba todo el día por allí entre alfileres y irvanes. Entonces eso, ese carnaval era ¿Cómo fue fantástico. esa llegada de las mujeres a las murgas? Bueno, la primera vez que salieron fue con otra nota de color, de música. El centro de adultos decidió hacer unas chirigotas y salir en carnaval. Hicieron las chicas del Bataclan y claro, en el centro de adultos la mayor parte eran mujeres, entonces salieron las mujeres del centro de adultos, es la primera vez que salían. Después se hizo otra agrupación, creo que lo hizo Mariló Corral, las Nolaino, efectivamente. Esta gente hicieron una agrupación bastante interesante, salieron varios años seguidos, recuerdo el año de las Borregas, que fue muy bonito. Y después de... Joder, se me van los nombres ahora mismo. La Peña de Tratado Sur, el Petromán. Cowboy, por ejemplo, las Cowboy han salido muchísimos años y bien, y después las portuguesas, para mí fue el gran boom de las mujeres, ¿no? Las portuguesas yo creo que han hecho las mejores letras de los carnavales en todo el tiempo que yo he conocido. Y mira que hay letras fantásticas, pero para mí han sido las mejores. Y claro, evidentemente lo tenía muy cercano y fue una situación en la que yo vivía también cómo se iba elaborando eso, cómo se preparaba, cómo se hacía todo y bueno, el carnaval entonces era parte de casa, ¿no? Era una parte de la vida. Y bueno, las mujeres fueron poco a poco conquistando espacios, conquistando terreno, demostrando que no eran diferentes. Posiblemente les costó bastante más que a los hombres involucrarse en el carnaval, pero ya te digo, para mí las mejores letras son de ellas, o sea, de las portuguesas. Piensa Mario, que en ese sentido Aracena es muy pionera, porque ahí tienes Cádiz que sigue siendo muy machista. Totalmente. En ese sentido. Bueno, pero también sale, lo que pasa es que quizás no lleguen también. Están mezcladas, pero no una agrupación entera. Ni a las semifinales casi. Nunca. Entonces, estamos hablando de que en ese sentido Aracena siempre ha sido muy valiente, las mujeres han sido muy valientes y han roto con todo lo que había que romper, ¿no? Bueno, luego ha habido también algunas agrupaciones mixtas, que las ha habido, ¿no? Sí. Bueno, el año del coro, que fue mixto, que fue una maravilla también, ¿no? Los regiletes creo que también eran mixtos, también había mujeres ahí en los regiletes cuando salieron. En los regiletes ya, fíjate. Creo, o sea que, pero bueno, que ya era, quiero decirte que las mujeres participaran fue una especie de reivindicación de irrumpir ahí y de hacerse pues con su sitio. O sea, realmente no es que tengan un sitio diferente, o sea, hay agrupaciones que son de mujeres y de hombres, y todas están funcionando en el carnaval, ¿no? De una manera o de otra, y para mí eso
es algo bonito, probablemente ¿no? todas lindo. esas mujeres estaban detrás, digamos, de las murgas masculinas, trabajando mucho, Sí, seguro, sí, sí, ¿no? sí. Y dirían, bueno, pues vamos nosotras adelante. Yo también, ¿no? recuerdo que los primeros años de las portuguesas les decían que las letras se las hacían la gente del Rincón de Juan. Mentira absoluta, o sea, ellas se las hacían, se las curraban mucho más que nosotros. Es más, algunas veces hasta nosotros vivíamos de cosas que ellas ideaban para sus letras, o sea, que eso no tiene, es mentira totalmente. Ellas han crecido por sí mismas, solas, y han funcionado a su manera. Pero eso Sí, sigue ocurriendo hoy día. Claro, O sea, sí es verdad que a veces han necesitado, no las portuguesas específicamente, pero otras agrupaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, las Cowboy, algunos años que se han quedado sin guitarra, sin... entonces, Sí, bueno, eso- ha habido gente que ha entrado, ha tocado con ellas, les ha ayudado en ese tipo de cosas, pero poco más. Pero también le ayudaban porque eran muy pequeños, o sea, eran muy jóvenes y entonces no tenían cierta experiencia que otros sí teníamos o tenían. Y entonces participábamos en echar una mano en lo que fuera. Es verdad que en aquellos años, a pesar de la... Bueno, supongo que como ahora, ¿no? A pesar de los enfrentamientos que hubiera entre las agrupaciones, de las rivalidades, ese tipo de cosas, ayudarnos era algo que surgía casi de forma natural sí. cuando era necesario. Creo que sigue ocurriendo. sigue ocurriendo. Yo creo que también. Recuerdo, voy a contar una anécdota de unos carnavales quizás ya no tan antiguos, más recientes, cuando ya empezó a hacerse la quema de la cebolla, no en Marimateo, sino en el recinto ferial, un año que en el baile del sábado por la noche alguien le prendió fuego a la cebolla Sí. y la El primer quemó. año de concejal. Y la quemaron. El estreno de Edu en la curiosamente, bonito fue el el domingo era la quema de la cebolla y el sábado por la noche la queman. No sé quién fue, cómo fue, qué surgió, carroza, qué además, ocurrió. no se había bajado. Da igual, lo bueno es, o lo malo es que no había cebolla para quemarla el día de la cebolla. Y recuerdo que aquella mañana, a través de teléfono, empezaron a ponerse de acuerdo una agrupación, otra, yo voy, yo llevo este papel, yo llevo no sé cuánto, yo llevo pintura, yo llevo no sé cuánto. Y entre todas las agrupaciones que se juntaron allí, hicieron una cebolla que evidentemente no era como la que estaba hecha, pero que no desmerecía tampoco como para ser algo que se pudiera quemar. Yo creo que ha sido quizás de los esfuerzos de todos Brutales. por sacar adelante una cosa del carnaval y me gustaba, vamos, quería decirlo porque creo Un que es hecho algo histórico. destacable. Fue un hecho destacable. histórico del Y fue Carnaval de muy la bonito. Aracena. Fue precioso. Esa unión de que al final, pues y además eso sigue ocurriendo. O sea, yo pienso que la cooperación entre las agrupaciones para ayudarse en una forma u otra, que siga habiendo ese poquito de rivalidad, no lo niego, sigue habiendo. Que debe haberlo, que que lo debe haya. haberlo. Y es bueno que lo haya. Pero bueno, en ese sentido yo pienso que es algo más que necesario, pero además esa ayuda está ahí. Y la mujer, pues por supuesto, yo creo que ha sido que en ese sentido Aracena, vamos, yo en mis últimos años de participar como agrupación en un cuarteto que era mayoría femenina, era un cuarteto de 3 y más carnavalera, clima castizo y todo, y la idea para las letras, la acidez, el todo siempre venía del lado femenino, o sea que en ese sentido yo creo que esa Han gracia, aportado mucho. eso está ahí y muchas veces yo lo digo, que vale, que de cara a Cádiz y a la galería, pues las agrupaciones masculinas son, parece, las que levantan más pasiones, pero que las femeninas son las que tienen toda la gracia, toda la inteligencia del mundo y eso está ahí y se ve. Tampoco siempre es así y tampoco quiero hombre, llegar no, un poco a no esos todo- tópicos, no ¿no? todo A bueno, desmitificar evidentemente. una cosa ni a la otra. No os Yo vayáis a pelear, ¿eh? creo que ahora mismo Ya está, el ¿eh? carnaval, Que ya está, el carnaval que de ya Aracena es un carnaval de gente y en la gente entra gente. Sí, sí, de todo. Gente que son hombres, que son mujeres, que son niños, que son niñas y que son gente a quien le gusta el carnaval, participa, hace agrupaciones, hace letras, hace disfraces, sale a los escenarios, ayuda para arreglar una cebolla, para ir a un desfile, para lo que sea, y es un carnaval de gente. Yo creo que afortunadamente ahora mismo no se puede hablar de las mujeres en el carnaval o el hombre en el carnaval. Y que se siga Por haciendo, suerte. ¿eh? Que se siga Y haciendo. que se siga haciendo porque aquí Luis, por ejemplo, en los últimos años, junto con Maricruz, que han sido los que han estado decorando, por ejemplo, la cebolla, eso ha sido fruto, o sea, es lo que decía antes, el ayuntamiento no puede hacerlo todo, y menos en la parte artística, porque habrá muchos políticos, pero artistas regular. Entonces, yo qué sé, que hay gente como... Una buena idea para una letra. Por ejemplo, ¿ves? Ya está sacando el A ver, Pero Luis, más allá de eso, es que tú no tienes por qué involucrar a nadie. Si estamos las propias personas del pueblo, que no es tanto trabajo. Por ejemplo, una cebolla
¿Cuánto tiempo echa el centro de adultos, que es el que siempre está ahí al principio, cuando hay que empezar con la estructura y demás? Ellos nunca fallan. Y luego sí que es verdad que hace una cebolla en 1 o 2 semanas se hace, se decora, se adorna, que no tienes que... Pero es lo que estamos hablando, simplemente es tener ganas de que la fiesta no se pierda, y yo creo que eso es algo fundamental. Era importante lo que tú has dicho del centro de adultos. Es verdad Sí, que a mí se me ha olvidado siempre, cuando siempre. nombrar personas, pero es verdad que el centro de adultos, Siempre está ahí. asumiendo el papel de los que hacen la cebolla, tomó un papel preponderante en el carnaval y lo todavía ha sigue, mantenido, ¿no? y lo Es sigue. curioso porque en los primeros años el centro de adultos era un centro social. O sea, de alguna forma, allí se juntaba gente que no solamente aprendía, sino que además compartían. Era un centro donde socialmente se llegaba a mucho, no solamente educativamente. Bueno, si lo social no es educativo, también que venga Dios y lo vea, ¿no? Que también formaba parte de la educación. Ahora mismo quizás la gente va más un poco a sacar el título que sea, a tener lo que le corresponda, ¿no? Pero Asito sigue involucrado, ¿no? en hacer la cebolla y en meterse en hacer este tipo de cosas, así que también es algo Bueno. muy mencionable. Cuando llega la cebolla a las manos del artista que la va a decorar, como ha sido en los últimos años en el caso de Luis Horquín y Maricruz, lo ha nombrado Edu, llega ya esa estructura Sí, claro. hecha con una experiencia, imagino, y una solidez Claro. que prácticamente es poquito lo que os queda. Es ¿no? poco, ya la cebolla está cubierta del papel de periódico con la cola, simplemente para pintarla y para decorarla. Entonces, que al final es una parte del trabajo, pero que no es solamente ese trabajo, el trabajo viene de antes, de rellenar la cebolla completa de bolitas de papel de periódico, de la misma estructura de hierro que tiene muchos detalles y muchas cosas que no solamente es decorarla. Entonces, ese trabajo sí que es verdad que siempre ha estado ahí. Y por suerte, yo creo, yo por lo menos, yo lo llevo haciendo durante estos últimos 4 o 5 años. Pero nunca ha fallado, el centro de adultos nunca ha fallado, ni la gente, porque antes de hacerla yo lo hacía Fernando, yo recuerdo a Fernando, a Ana Vázquez, que siempre ha habido alguien implicado a la hora de hacer la cebolla. Entonces, que yo creo que eso es algo que ojalá no se pierda, ¿no? Que siempre esté ahí. ¿A quiénes más recuerdas, Edu? ¿Tú estás seguro dándole...? Yo recuerdo, por ejemplo... ¿Gertrudis? ¿Puede ser? Que la vistió de flamenca un año, me acuerdo yo, la cebolla. En fin, ya se me pierde ahí en el O sea, que ha habido tiempo, porque muchos yo artistas siempre he decorando tirado la más cebolla. de los nuevos artistas, ¿no? Que son los que han decorado en los últimos años, pero bueno, pues Gertrudis sí que la recuerdo muy bien porque además se hizo esa cebolla en los locales de lo que es hoy el rodeo, ¿no? Bueno, lo que era antes el rodeo, y allí se hizo esa cebolla y la recuerdo muy bien, en el tiempo de Agustín siendo concejal. Y bueno, la cebolla siempre ha tenido una especial importancia, además, yo creo, en el Carnaval de Aracena, que es una de esas señas de identidad nuestra, ¿no? Y que, bueno, pues antes pasó de ser algo también muy artístico, que cada año, o artístico, o popular, o como se quiera llamar, porque, bueno, era como era, pero pasó de ser algo muy artístico en el que cada año, pues este año lo voy a hacer de pie, este año lo voy a hacer sentado, este año con brazo, articulada, con pierna, con no sé cuánto. Y ahora hemos pasado a rellenar una estructura que es siempre la misma, ¿no? Pero luego la parte artística que queda por fuera pues sigue manteniéndose, ¿no? Entonces pienso que el carnaval es que es arte por todos lados. Entonces, si tú no fomentas eso en todos los aspectos, en lo plástico, en la música, en las letras, eso es fundamental en esta fiesta. Bueno. Tiene que ser y seguirá siendo así. Me gusta lo que has dicho. El carnaval es que es arte. El carnaval es quejarte. También. Las Es dos quejarte. cosas. O sea, ha utilizado un juego de palabras que sirve para todo. Pero para eso Y está Mario, que es el que busca la poesía. Ahí, ahí. Eso es así. Bueno, el carnaval también es poesía. Sí, hombre, claro, los que hacen letras son poetas, o sea, eso está clarísimo. Auténticos poetas. Y los Algunos que mejores, componen otros las peores. músicas, ni digamos. Hay de ¿eh? todo, hay de todo. La rima fácil alguna también vez funciona. Las rimas sonantes están ahí. Sonante Está y bien como que sirva, sea. está bien que sirva. Bueno, por recordar algún aspecto más y repasar algunas de esas personas también así que nos quedan en el recuerdo, de esos artistas que han hecho el cartel anunciador, tenemos a Luis entre ellos en 2012, pero ¿qué otros carteles recordáis especialmente del carnaval? ¿Alguno que os venga así? Actualmente yo recuerdo, Fernando precisamente hizo uno, Virginia Soriano ha hecho también un par de ellos. De aquí locales ha sido un par de ellos más, recuerdo a Elena, la hija de Pablo. Luego han sido muchos carteles, sí, los últimos ya han sido más carteles digitalizados y, por ejemplo, el último lo recuerdo, creo que fue de Ramiro, el hijo de Coroni. Y sí que es verdad que lo que hablaba de Edu antes en los años 90 había carteles
José María Franco, José Mario María Franco, León, ayer- Ignacio Lola Romero, Alcaría, sí. Pepe Arrebola, Lola Romero, había un montón Ayer de estuve- pintores que han Ayer participado estuvimos en esos nosotros- carteles Muy hace bonito. mucho. Ayer hablamos En el nosotros de uno 93. de Mario Tommy. León del 93 muy bueno. En el 93 Mario León. Sí, bastante Tommy bueno. también hizo un cartel, me parece, algún año de carnaval. Yo creo que Fotografía. sí, no, vamos, me parece no, Sí, seguro, hay porque carteles. yo estuve con Seguro, él cuando estaba seguro. haciendo las fotos, vamos, Seguro. Carteles montando el fotográficos. escenario para hacer la foto para el carnaval para el cartel que hizo. Tú también. Para mí eso, yo hice uno también, un año. Bueno, hemos recordado también algunas reinas. Creo que primeras. el primero que salió, el primer cartel que tú lo has dicho ahí, creo que fue de Rafa Damián, pero no estoy seguro de si es suyo o no, pero los primeros fueron así muy... Puede ser. Pero, o sea que hay mucha un gente que ha dibujo, participado es en un los, dibujo en los porque, carteles. bueno, es como Y en los todo. pregones, en los pregones. Ignacio Alcaría también ha hecho pregones muy interesantes. Sí, quería dar un repaso a esos pregoneros y a las reinas, que hemos nombrado algunas de pasada al principio, también algunas que recordéis especialmente, algunas de esas reinas damas. También recuerdo las damas infantiles, Yo reina infantil. a ver, me acuerdo, algún año he hecho yo de damo, acompañante de dama, Lola Coira, por ejemplo, que fue dama aquel año, Chelo Pucci, en fin, toda esta gente sí que me acuerdo yo, pero ya no recuerdo yo de las reinas y eso de aquella época, porque realmente los años gordos fueron los años 90, de las damas y reinas Y los 80, del carnaval. El los año 80. de Conchita Ortiz, que fue un reina del carnaval, por ejemplo, Gaby, la de Mujeres Arcaide, en fin, esos años sí que recuerdo. Y de pregonero recuerdo la última parte, que ha sido Mario, fue pregonera del carnaval Isma Castizo, Zaca, en fin, eso más ya salidos de las entrañas del De ahí carnaval dentro. actual. Los primeros no. No, Estaba el Isidoro primero grande fue, Rubio, digo, estaba José María Borrachero, que Ezequiel fue el primero, no recuerdo después quiénes fueron los otros pregoneros, pero... Isidoro Rubio, o sea, gente que Isidoro para Rubio nada también es fue, del fue mundillo. pregonero, efectivamente. O sea, Fíjate que es que- curioso porque son gente que hablaban, ¿no?, de esa época de su carnaval, aquel carnaval de la República, de épocas de... Verá, aquí no había carnaval, pero siempre había alguien que hacía su carnaval. Era muy curioso, ¿no? Incluso el carnaval, como tú dices, ¿no? Perdón, que te pasaba en San Francisco, que lo hiciste en tu cumpleaños, lo hiciste en Halloween. Bueno, había gente que hacía el carnaval en la feria. O en Nochevieja. Yo recuerdo el También Dolo, ¿no? Había carnavales en Nochevieja, ¿no? El Dolo hacía un carnaval en la feria, era una persona que venía de fuera y hacía siempre su espectáculo era en la feria, utilizaba los cabezudos y ese tipo de cosas para hacerlo y además su persona, su capacidad de congregar a la gente alrededor mientras bailaba, cantaba, se movía o hacía lo que fuera, ¿no? Ese carnaval siempre asistió en la gente y estos pregoneros tiraban un poco de ese elenco de personajes que habían quedado atrás, ¿no? Recuerdo una anécdota curiosa que decían de este hombre, del Dolo, que todos los años, no era él, era otra persona que venía todos los años y la armaba en el carnaval. Era inmigrante, se había ido fuera, pero cuando venía en la feria, hacía algo así como un carnaval suyo en la feria, ¿no? Y acababan metiéndolo en la cárcel siempre, porque acababa borracho, acababa mal y siempre lo metía. Y un año, que estaba mal y no pudo venir, mandó una carta al ayuntamiento de podéis disponer este año de mis habitaciones en la cárcel porque no voy a poder asistir, ¿no? O sea, para que tú veas hasta qué punto el carnaval llega a un espíritu de humorístico y sentencioso en la gente que ha participado en él, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se nos van a quedar fuera de esta tertulia Bueno, pero carnavalera. tendrás más tertulia, habrá más pero gente que pueda hablar muchas habrá cosas. Habrá más anécdotas, más curiosidades. Sí me gustaría, no sé si ese repasillo, algún estribillo, alguna letra, alguna cosita. Antes Mario ha dicho alguna que tengáis en el recuerdo, en la memoria especialmente. Pues yo, mira, me viene como al pelo que decía: con este cuadro flamenco pa' América me he venido, los americanos nos dicen very good, ni que yo fuera un palomo, saborío, saborío, saborío. ¿Quién te iba a decir a ti? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba Que ibas a ahí con terminar las Américas? con los palomos, que ibas ahí con Con los los palomos. Bueno, fíjate, premonitorio es el carnaval y todo. ¿Alguna letra, algún estribillo? Yo No, tengo muchas, pero sin cantar, No, Luis. no. Bueno, nada, Mario. tengo. A ver, Mario es más de bombo, ¿no? Sí, pero bueno, yo nunca me aprendía las letras, yo hacía los reintegros, como decían en la agrupación, tú eres el que hace los reintegros, que cantaba solo los finales, Claro. y era por eso. Yo recuerdo que se empezó a crear incluso una cierta rivalidad del carnaval con la Semana Santa. O sea, decir, es que la Semana Santa es la Semana Grande. No, la Semana Grande es la del carnaval. Para nosotros era una cosa así, ¿no? Llegamos al punto de enfrentarnos algunas veces con los capillitas,
por parte de los carnavaleros. Que eran los mismos. Sí. No, eran los mismos y no, eran los mismos, o sea, había un poco de todo, ¿no? Y un año, recuerdo que sacamos una canción que decía: dime niño, tú qué quieres ser, nazareno chirigotero. Yo seré cuando sea grande lo que me salga de los huevos. Bueno, sin censura, ¿eh? Aquí censura, lo que no se es- diga no va es para adelante, tiempo de que eso. estamos en febrero. Y además estamos en carnaval. me En cago en la mar. carnaval, que estamos en carnaval. Este año un carnaval dolorido, podemos decir. Un carnaval ahí, como decía en la Sí, canción sí. del corazón partido, pues algo así tenemos este año. Pero bueno, están las imágenes, el recuerdo, las anécdotas. El año pasado decían que el coronavirus era gaditano, Sí. porque había dejado que se hiciera el carnaval y después había jodido la Semana Santa y la Feria de los Sevillanos. Pero realmente No. parece que si era gaditano, había nacido fuera, porque este año también bajó del carnaval. Puede ser. así que- Sí. Ya hubo letras al coronavirus. el Sí, año ya las hubo. pasado. Sí, Claro. las habrá, y El las habrá este Rincón año. de Juan creo que hizo algún guiño, bueno, hubo muchas, Sí, sí que muchas las más. hubo. Las habrá este año, porque este año letras sonarán y coplas sonarán de carnaval. Y no vamos a avanzar mucho más aquí en Teleracena, vamos a tener sorpresas carnavaleras seguro que ofrecer. Y bueno, el carnaval va a estar por aquí, va a estar entre nosotros, y ese espíritu que no hay quien lo esconde, quien lo guarde. Sí, esperemos que el carnaval aflore por donde quiera y que sea tan libre como para si quiere no aflorar. Exacto. Por haga lo que ejemplo, quiera. Por ejemplo, hasta con mascarilla. Hasta con mascarilla. Si es Hombre, que la mascarilla es el símbolo del carnaval, la máscara. La La máscara. máscara, no la Esto illa. es más pequeño, es No la- mascarilla. No la illa, no la illa, la máscara. La máscara siempre. Bueno, pues sí que es cierto que hasta la máscara nos acompaña en este carnaval atípico que tenemos, en el que nos vamos a cesar, desde luego, y agradecer mucho estas historias que nos habéis traído, Mario Rodríguez, Edu Nevado, Luis Orquín. Muchas se nos han quedado en el tintero, pero por supuesto estas puertas están abiertas, para que nos traigáis lo que queráis. El próximo jueves nos veremos aquí de nuevo en este espacio de entrevistas de la semana, y traeremos más historias, más carnavaleros, más caras y más participación a este programa. Y bueno, pues ya saben que cada noche se tienen que enganchar a Teleracena en este mes de febrero, porque vamos a ir ofreciendo el recuerdo de aquel carnaval de la Plaza de Toros, del paseo y de esos tantos escenarios que hemos tenido en Aracena para acoger a nuestras murgas, a nuestras peñas y disfrutar de nuestro carnaval de este modo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias y a ti. feliz carnaval. Feliz Este carnaval. carnaval Feliz carnaval. que vamos a tener este año un tanto especial. Nos vemos el próximo jueves aquí en la entrevista de la semana, en este especial recuerdo aquel carnaval. Hasta entonces.